toma asiento, por favor. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Te ha sido difícil llegar hasta aquí? No mucho. No mucho. Perfecto. A ver. ¿Y qué tal ha estado tu día? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Me alegro mucho por ello. ¿Me comentas tus datos, por favor? En primer lugar, tu nombre completo. Angeli, Angeli, Maribel, Maribel, Espinosa, Roque. Espinosa Roque, ¿no? ¿Cuál es tu edad, Angeli? Tengo 19. 19 años. ¿Actualmente te encuentras trabajando, estudiando o ambos? Estudiando. Solo estudiando. Perfecto. Bien. Bien, Angeli. Entonces, mira, en primer lugar, ¿conoces cuál es el significado del término confidencialidad? No. No. De acuerdo, yo te lo explico. Significa que toda tu información va a ser preservada y no va a salir de esta sala, ¿me entiendes? Es decir, todo lo que tú me vayas a comentar no va a ser divulgado. Todo lo que tú vayas a decir se va a quedar dentro de esta sala y en esta entrevista, ¿correcto? ¿Comprendido? Sí. Perfecto. Entonces, mira, nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. En primer lugar, esta sesión va a tener una duración de aproximadamente 15 minutos. Mientras tú me vayas comentando datos acerca de tu caso, yo iré tomando apuntes aquí en la máquina y vas a tener que asistir una vez a la semana, ¿de acuerdo? Es decir, vas a tener que venir a sesión una vez a la semana, ¿sí? Perfecto, entonces, coméntame, Yeli, ¿cuál es tu motivo de consulta? No tengo un motivo de consulta. Tienes un motivo de consulta. ¿Y cómo ha sido tu semana, Yeli? ¿Todo bien? Algunos problemas familiares. Algunos problemas familiares. ¿Deseas especificar como qué tipo de problemas has tenido a lo largo de la semana? He tenido algunas discusiones con mi padre. ¿Has discutido con tu papá? Ey, ¿y cómo te hace sentir este tipo de discusiones a ti? Al principio, en el momento, un poco de molestia y ya después tristeza. En primer lugar me dices molestia. Sí. Y luego tristeza, ¿no? Sí. Y coméntame, ¿qué tan frecuentes son este tipo de discusiones? Actualmente, bueno, ya no tan frecuentes. ¿A qué te refieres con no tan frecuentes? Es decir, ¿antes quizá eran frecuentes o en qué tiempo fueron frecuentes? Antes eran un poco más frecuentes, en pandemia. ¿Antes de pandemia o durante pandemia? Durante. Durante pandemia eran frecuentes este tipo de discusiones. Y dime, ¿por qué ocurren estas discusiones entre tú y tu padre? En su mayoría por diferencias de opiniones, desacuerdos, diferentes maneras de pensar. Desacuerdos y diferentes maneras de pensar. Me comentaste que son desacuerdos, ¿correcto? ¿De qué manera se dan este tipo de desacuerdos o por qué? Por comentarios que él hace y tal vez yo a la defensiva le respondo y se genera. Me dices comentarios por parte de tu padre, ¿no? Y que tú te muestras a la defensiva. Quizá algún comentario en específico
específico que puedas comentar? No recuerdo un específico. Ujú, no en específico. Eh, pero algún comentario acerca de una situación que haya ocurrido dentro de casa quizá, como por ejemplo el que no hayas hecho algo o alguna labor o alguna acción que no te haya gustado. A veces me suele reprochar las cosas. Suele reprocharte las cosas. Suele reprocharte las cosas, ¿no? ¿Y por qué motivo quizá? Mm, no lo sé. Ujú, no lo sabes. Suele reprocharte las cosas. De acuerdo. ¿Y este comportamiento tu padre lo tiene únicamente contigo? No, con mi hermano también. Tu hermano, Hermana. tu hermano. ¿Es la única hermana que tienes quizá? No tengo dos hermanos mayores. Dos hermanos y una hermana, Sí. ¿correcto? ¿Y por qué sucede este tipo? Él también tiene ese tipo de discusiones con tu hermana, me Sí. dices. Ujú. Así mismo con todos tus hermanos. No. No, únicamente, Actualmente solamente con nosotras dos. solo con tu hermana nada más. De igual manera también durante pandemia. Sí. Y actualmente dices que se ha vuelto, Ujú. Menos, pero de todas maneras siguen teniendo. De acuerdo. Entonces me dices que no con tus hermanos, pero que sin embargo sí con ustedes dos. así es. Ujú. Y también suelen acontecer este tipo de cosas con tu mamá Sí, en ocasiones también. en ocasiones. Y después de haber tenido este tipo de discusiones, por ejemplo contigo, em, ¿qué sucede después? Quizá dejan de hablarse o qué consecuencia tiene. Después actuamos como si nada hubiera pasado. Tal vez por un rato dejamos de hablar, pero después como si nada. Ujú. No es nada severo. Ujú. Ok, se dejan de hablar un momento y Ujú. posteriormente siguen Ajá. unidos como familia, ¿no? Así es. De acuerdo. Dijiste, tío, tus hermanos. Entonces me dices que por un lado tu papá discute con tus hermanos, perdón, él no discute con tus hermanos, o bueno, quizás sí lo haya hecho, pero muy pocas veces, Así ¿no? Pero me dices que por tu parte y por la de tu hermana y por la de tu mamá, sí discuten, ¿no? es. Desacuerdos. Ah, por desacuerdos, ¿no? Justamente. También por el mismo motivo que me comentaste, Sí, también. de desacuerdos y de manera diferente. ¿Y tú cómo describirías a tu papá? Eh, Sobreprotector, impulsivo, Ujú. eh, poco afectivo. También se enoja muy rápido. Ujú. Es un tanto colérico. ¿Y a qué crees que se deba este tipo de comportamientos por parte de él? Tal vez por su crianza Por la crianza de él. o por cosas que haya vivido. Ujú. Por los sucesos que haya tenido a lo largo de su vida, ¿sí? Sí.
¿Tú tienes quizá algún tipo de reacción con tu padre cuando suceden este tipo de cosas? ¿O qué, Durante, qué reacción tienes tú con tu papá? durante las discusiones suelo estar Sí, muy ah, a la defensiva siempre. sueles estar a la defensiva, ¿no? También habíamos mencionado que sentías molestia, ¿no? Y tristeza. De acuerdo. Bien, me dices que fue afectivo, que ocurrió durante la pandemia, sueles estar a la defensiva, ¿no? Bien. ¿Y es así únicamente con tu entorno familiar nada más? Por ejemplo, con tus hermanos, tu mamá y contigo. ¿O también se muestra así con las demás personas en general? Lo he notado que también es así con sus hermanas, con sus hermanos, Con sus hermanas nada más. con sus hermanos, con su familia. Con su- Bueno, con sus hermanos. ¿Y su familia también reacciona de esa manera? Mm, a veces sí. A veces sí. Ujú. Reacciona de esa manera con su familia, ¿no? ¿Y de qué manera te afecta a ti este tipo de situaciones que vives con tu padre? Me hace sentir muy mal, muy triste. Ujú, Mm, Me baja los ánimos. ujú. ¿Te ha afectado quizá en algún ámbito de tu vida? Por momentos creo que sí. ¿Alguno en específico? Mm, en el académico. En el académico. ¿Y es un impacto severo? Es decir, ¿es muy fuerte hacia ti Mm, o es momentáneo nada momentáneo. más? Momentáneo. De acuerdo. De acuerdo, es un impacto académico momentáneo, ¿no? Quizá puedo comprender que este tipo de situaciones puede ser muy difícil, ¿no? Porque se trasladan a otros ámbitos y llega a ser eh, un tanto complicado afrontar situaciones, ¿no? Posteriores a ello. Bien. De acuerdo, Ingeli, mira, te comento que ya nos van quedando pocos minutos para que termine esta sesión. Hasta el momento me dijiste que no tenías un motivo de consulta en específico. Conversé contigo acerca de cómo te había ido, por ejemplo, durante esta semana. Me dijiste que estabas teniendo un problema familiar, ¿no? Que había discutido con tu papá, que esto te hacía sentir molesta y también te hacía sentir un tanto triste. También me dijiste que durante pandemia es donde más este tipo de discusiones, de desacuerdos, eran más constantes, ¿no? Sí. Eh, Me dijiste que este tipo de problemas eran más que nada desacuerdos y que ustedes dos tenían una visión diferente sobre una misma cosa, ¿no? Así es. Em, También me dijiste que este tipo de cosas comenzaban más que nada por algún comentario que haga tu padre o que tú te muestres a la defensiva, ¿no? Ahí había una disputa entre ambos. Y que más que nada ese tipo de comentarios se solían evidenciar en quizá en algo que él te reproche, ¿no? Me dijiste que tenías dos hermanos y una hermana, Así es. pero que solamente discutía con los hermanos, ¿no? También me dijiste que en ocasiones discutía con tu mamá y con tu hermana y que este tipo de peleas
bueno, disputas eran más que nada momentáneos, ¿no? Que no pasaban a mayores. Así Lo consideras a tu papá como una persona protectora, impulsiva, poco afectiva y a la vez colérica, ¿no? O quizá poco tolerante. Eh, Me dijiste que quizá podía ser, se podía deber este comportamiento en él por los sucesos que haya tenido a lo largo de su vida, ¿no? O quizá la manera en la que lo hayan criado. Que sí, tienes mucha razón, puede deberse más que nada a ello, ¿no? Ya que mencionaste a sí mismo que él reaccionaba de igual manera con su familia y que su familia también tenía cierto comportamiento similar al que él está teniendo en estos momentos, ¿no? Recalcaste también que tu manera de reaccionar era estar a la defensiva, ¿no? Cada vez que él te reprochaba algo. Y me dijiste que un ámbito en el cual te afectaba era en el ámbito académico, pero que sin embargo era algo momentáneo y que no era algo pues que perdure, ¿no? Por mucho tiempo. ¿Hay algo más que agregar, Angeli? ¿Quizá tienes alguna duda o está todo conforme con la información que te acabo de brindar? ¿Sí? Perfecto. Entonces, mira, nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Para la siguiente sesión deseo que por favor eh, pido que vengan tus padres, en primer lugar tu mamá y tu papá, y posteriormente quizá podemos hacer un llamado a los hermanos, ¿no? Para que me comenten otra perspectiva de acuerdo a la problemática que estamos teniendo aquí. También se te van a realizar quizá algunas pruebas de personalidad, ¿no? Porque es una persona un tanto ansiosa, una persona tímida. Vi que te mostraste también un tanto cohibida, ¿no? Un tanto introvertida. Y quizá esto también puede ser factible para que quizá mmm, tu papá, ¿no? Tenga tantas disputas contigo, ¿no? Quizá por algo que te pueda reprochar respecto a ello, ¿no? Entonces, se te van a realizar ese tipo de pruebas de personalidad para conocerte más a ti. También puede que las realicemos a tus padres. Y finalmente, como parte de la sesión última, es decir, te voy a dar un diagnóstico en el cual te voy a comentar los resultados de dichas pruebas para posteriormente quizá iniciar un tratamiento en familia, ¿no? Es decir, conversar con tus padres, conversar contigo acerca de este tema y darles ciertas pautas para que tengan una mejor convivencia, ¿no? Una mayor convivencia y que puedan estar las cosas bien en casita, ¿no? Eh, y bueno, eso sería lo que haríamos contigo y lo que también conversaríamos con tus padres. ¿Estás conforme con todo ello? sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, necesito agendarte para una próxima sesión. ¿Qué día tienes disponible? Los fines de semana, Los fines de semana. ¿A qué hora? por las tardes. Por las tardes. ¿Te parece un sábado a las 3 de la tarde? Sí, está bien. Sábado a las 3 de la tarde. Perfecto, entonces te veo el siguiente sábado a las 3 de la tarde. Ha sido un gusto tenerte el día de hoy en consulta y espero que tengas un muy buen día. Gracias. Hasta luego, cuídate.